Buenas tardes a todos y oye, disculparme porque me pilláis de viaje y trabajando, gracias a Dios. Y bueno, no puedo estar con vosotros hoy, aunque evidentemente no quería faltar en esta primera cita. AIDABE es el resultado de un trabajo de muchos años que empezamos en el 2003 con AEDABE, la Asociación entonces Española de Directores de Alimentos y Bebidas, en las que nos juntamos 4 locos con mucho cariño por el sector y con muchas ganas de hacer cosas, pero con muy poco tiempo. Hoy en día, pues bueno, tenemos de alguna manera una nueva asociación, que es AIDABE, Asociación Iberoamericana de Directores de Alimentos y Bebidas y Jefaturas Ejecutivas de Cocina, donde queríamos, bueno, pues de alguna manera visibilizar la figura de la dirección de alimentos y bebidas, la dirección de restauración en cualquier tipo de entorno de hospitalidad, no solo exclusivamente en el ámbito hotelero, aunque hoy la sesión versa sobre hoteles, y aprovechando bueno, que tenemos grandes socios y magníficas socias, grandes profesionales, pues bueno, ayudar, dar luz a los más jóvenes que entran en esta profesión para que puedan desarrollar una carrera que para nosotros ha sido muy fructífera y muy satisfactoria. No quiero enredarme más. Bueno, felicitar y agradecer a Silvia, a Patricia, a Segundo y a Sergio, primero por el enorme trabajo que hacen en sus empresas, trabajo que evidentemente no hacen en solitario, sino con un gran equipo que también les ayuda, muchos socios de AIDABE. Y felicitar a Sergio por este libro que ha escrito, que seguramente todavía no me lo he leído, pero dará mucha luz a muchos sobre estos temas. Bueno, y pediros que les escuchéis atentamente, que les exprimáis a preguntas. No podremos contestar a todas, no todas tendrán que ver con el tema, y igual hemos decidido, y perdonadme, lo digo ya, no volver a hablar del buffet durante la COVID, que estamos aburridos de hablar del buffet durante la COVID, y hablar de otras cosas, aunque en su momento igual hablamos de los buffets durante la COVID, ¿vale? Sin más, oye, daros las gracias, disculparme por no poder estar. Vamos a grabar, como decía Blanca, esta sesión para luego ponerla en el canal de YouTube de la asociación, y a partir de ahí simplemente, oye, disfrutad, aprended y espero veros pronto en otro encuentro. Blanqui, te dejo la voz. Nada, gracias Eduardo y gracias a todos por participar en esta primera sesión. Bueno, contamos, lo tenéis también en el chat, ¿vale? Con Sergio Mellado, que es el director corporativo de FAMBI de Cataluña, de todo el Grupo Catalonia, y además recientemente ha publicado el libro de Habitaciones en la Carta, que estamos deseando también que nos explique el matiz de en la carta. Luego también contamos con Silvia, que es la directora de FAMBI de Vinci, Patricia Hernández de Only You y Segundo de NH, tanto de Francia, España como Portugal, ¿verdad? Si no se me olvida algo. Sí. Así que nada, bueno, abrimos también a que en el chat se puedan plantear preguntas y de cara al final respondremos las que podamos. Y nada, Silvia sí que estará hasta las 7, ¿verdad? Si no recuerdo mal, así que... A las 7 estoy, hasta las 7, sí. Gracias. Intentaremos que sea dinámico. Y nada, vamos a empezar con la primera pregunta, que es muy interesante sobre todo para la gente que estamos en el sector, que estamos aprendiendo de perfiles como vosotros, que es cómo llegáis a un corporativo hotelero. Así que si quieres empezar, Segundo, o Sergio, quien quiera. Sergio. Como queráis, empieza tú, Sergio. Vale. No, bueno, eso será por edad, pero en fin, bueno, por edad. Bien, la verdad es que buena pregunta, como dice, me alegro mucho que me hagas esa pregunta y yo muchas veces también me lo pregunto, ¿cómo llegué a esto? ¿No? Pero la verdad es que llegué a Cataluña hace ahora 16 años y algo más, casi 17, precisamente para ocuparme de la restauración. Cuando me contrataron, me definieron algo así como, hemos contratado a este chico, ya era mucho más joven, para que nos vigile los restaurantes. Esa fue un poco, de verdad, esa fue un poco la definición de la figura, ¿no? Me contrataron para desarrollar un proyecto porque se dieron cuenta de que realmente la restauración, la gastronomía en los hoteles no simplemente es un servicio o no simplemente es un problema, como a veces lo han visto muchos hoteleros, sino que era una oportunidad de ser mejores, de ser aceleradores de reservas, de generar
conocimiento y aportar a la marca. Y yo llegué aquí pues después de haber sido director de alimentos y bebidas en hoteles grandes, de convenciones, de eventos, de haber trabajado pues en diferentes países, en cadenas americanas, haber trabajado de cocinero. Es fundamental haber hecho de cocinero en algún momento en tu vida para dedicarte a esto, de haber fregado muchos platos cuando empezaba y mientras estudiaba, y sin duda de haber tenido una experiencia profesional transversal, es decir, haber trabajado en todos los departamentos y desde pizzerías hasta coctelería acrobática en Miami y bueno, haber hecho un poco de todo en la vida, ¿no? Y sobre todo mucha formación técnica. Tuve la oportunidad de estudiar en Sant Pol de Mar, que fue una gran oportunidad, una de las muy buenas escuelas que hay en España. Y luego, pues, no solo formarme en gastronomía, sino también formándome en técnicas de conducción de equipos, técnicas de gestión, que son fundamentales. Es decir, hay que formarse en gastronomía y a la vez en gestión. Ese fue un poco mi devenir profesional, ¿no? Y tuve la suerte de aterrizar en el momento adecuado, en la cadena adecuada y hasta hoy. Esa fue mi llegada, ¿no? Es decir, tuve la suerte de entrar en Cataluña ya en esa posición. Qué bien. Pues si quieres pasar, Silvia, que estás aquí con el micro abierto, si te apetece contar tu... Sí, encantada. Pues mi llegada al corporativo de Fanbí en hoteles ha sido como muy extraño, ¿no? No era lo esperado en mi orientación en este mundo de la restauración. Yo mi carrera la empecé en catering y restaurantes, luego me especialicé mucho en lo que era lujo dentro del restaurante y catering con marcas importantes y de relevancia a nivel internacional y con restaurantes con estrella Michelin. Y nada, y poco a poco me metí en corporativo y restauración también corporativa y un día me llamaron de Vinci Hoteles para proponerme un proyecto y el proyecto era ser directora de comida y bebida de alimentos y bebidas en Vinci Hoteles. Y mi pregunta fue que si yo no tenía experiencia en hoteles, ¿no? Que porque habían pensado en un perfil como el mío. Y mi director general me lo explicó muy sencillo. Era una empresa muy joven que había empezado hacía exactamente 12 años cuando yo me incorporé y querían hacer algo que no hacían antes. Entonces querían a alguien que fuese especialista en todo, menos en lo que hacían los hoteles actualmente, ¿no? Hace 6 años. Y bueno, me vi el producto que tenían, me encantó y el proyecto que me propusieron también me enamoró y aquí sigo ya después de 6 años con ellos y creciendo cada día más y feliz, la verdad, divirtiéndome mucho con grandes equipos y sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Así llegué a ser directora de Fanbí Corporativo. Qué interesante, además, cómo cambia, qué caminos da la vida y las diferencias. Con mucho respeto, ¿no? Siempre con mucho respeto y poco a poco aprendiendo, mucha humildad y intentando aprender cada día más de mis compañeros y de mis equipos. Así. Pues Patricia, si quieres continuar y luego segundo y así vosotros... Bueno, yo en mi caso la parte del corporativo es algo que está en proceso. Son 7 años los que llevo en Aire Hoteles. Empecé en la marca Paraguas dentro de la compañía Palladium Aire Hoteles y empecé sin ninguna pretensión. Tenía mi bagaje anterior, había estado en el Puerto América cuando fue 5 estrellas Gran Lujo, había estado en cadenas como Meliá y había partido, como bien ha dicho Sergio, desde abajo para poder ver y sentir qué es lo que pasa desde los puestos base, porque estudié empresariales y cuando acabé dije, yo creo que estar sentado en una silla no es lo mío. Y entonces empecé a formarme en la parte de alimentos y bebidas y poquito a poco entré, como digo, en Aire sin ninguna pretensión. De hecho, es algo curioso porque la oferta a la que me inscribí fue como había una oferta de Metre, desapareció y vi una de ayudante de camarero y postulé aquella de ayudante de camarero y le expliqué a Recursos Humanos aquella situación. En plan, la oferta ha desaparecido, pero creo que puedo aportar.
Y desde ahí pues creciendo poco a poco y bueno, pues, estamos en proceso de aperturas aún en pandemia. En 2021 viene Only You Valencia y Only You Málaga, en los que sin duda me gustaría sentirme como me siento, que es como un recurso de la compañía y aportando y intentando ayudar y seguir creciendo. Me siento a gusto y la verdad que creo que bueno, pues que a por ello. Gracias, Patricia. Pues segundo, si quieres explicar tú cómo llegaste a NH, ahora que habéis ido a Estados Unidos también. Sí, estamos en un montón de sitios. Yo creo que mi trayectoria ha sido como un poco como la de mis compañeros y como la de mucha gente que nos escucha y mucha gente que es muy parecida a nosotros, ¿no? Nosotros al final tenemos muchos denominadores comunes. Yo empecé en esto, pues empecé viviendo en Londres, en Santiago, en Cádiz, en Lanzarote, en un montón de sitios y sobre todo desempeñando posiciones de todo tipo, desde maître hasta subdirector de hotel, director de hotel, en empresas, en hoteles independientes y también en hoteles de compañías como NH en estos momentos. Y también empresas de catering. En Londres trabajaba en una empresa de catering. Y bueno, y este background, cuando llegas al final de todas estas experiencias, pues finalmente, bueno, la posición de pasarme de hotel a corporativo surge por una promoción interna. Yo en aquel momento tenía dos opciones encima de la mesa. Ojalá tuviéramos todos en estos momentos 2 y 3 opciones encima de la mesa, ¿no? Pero en aquel momento tenía 2 opciones encima de la mesa. Una era dirigir era el hotel más grande vacacional en aquel momento de la compañía y otra era irme a la dirección de F&B del área vacacional. Y bueno, cuando llegó a ese momento, pues tenía dos cosas tremendamente claras, la parte racional y la parte emocional. La parte emocional era cuál era el proyecto, cuáles eran las personas que componían aquel proyecto. Y con el cabo del tiempo no me equivoqué porque fueron muy generosos, fueron muy honestos y permitieron tanto mis errores como también fortalecieron mis aciertos, ¿no? Y después la parte racional de todo esto, que la parte racional es que pasarme al mundo corporativo me daba un conocimiento más holístico de todo lo que era una compañía hotelera, de todos los departamentos, las estructuras, etcétera. Y bueno, fueron esos 2 motivos por los cuales me pasó a la parte corporativa. A partir de ahí, bueno, estaba en el área vacacional, asumo la dirección de F&B del área de España, que en aquel momento teníamos 120 hoteles, y después ya el salto internacional a todos los hoteles de España, Francia, Portugal, y en aquel momento también asumí todos los hoteles de Italia. Fue una etapa muy, muy bonita, la parte internacional, y es una parte muy, muy, muy chula. Y en estos momentos estamos aquí. O sea, realmente yo creo que nadie que estemos en estas posiciones en estos momentos no ha pasado por 50.000 sitios y ha tenido 50.000 experiencias diferentes en entornos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esa es un poco mi pequeña trayectoria dentro del mundo de pasar de hotel a mundo corporativo. Esto es muy interesante porque podríamos plantear ahora la siguiente pregunta, que puede ser ¿qué diferencia hay entre un corporativo y un único punto de venta? Porque los 4 perfiles habéis trabajado tanto en punto, o sea, cuando hay un único punto de venta, o sea, cuando hay un único hotel, a cuando tenéis que gestionar estos volúmenes que gestionáis actualmente. Entonces, si queréis contarnos un poquito. Que me toca a mí el primero, por edad o... Sí, fantástico, Sergio. O hacemos la rueda, ¿no? Sí, bueno, genial. Bueno, pues me arranco, venga, que no haya silencios. A ver, a mí me cambió mucho la vida y cambió mi carrera profesional el trabajar en Radisson en el año 92, ¿no? Me perdí las Olimpiadas aquí porque me fui a trabajar a Estados Unidos y allí descubrí el mundo de los manuales operativos, de la estandarización, de cuidar el detalle, de lo importante que es la formación. Es decir, aquí, claro, en los años 90, a finales de los 80, cuando España pues todavía no había hecho el boom turístico tan enorme, ¿no?, que hizo en los años 90, ¿no? La mejora, incluso
las grandes cadenas españolas despegaron, ¿no? Como Star, Meliá, NH, Barceló, pues aquí las cosas se enfocaban de otra forma, ¿no? Era todo un poco más casero, más el hotelero de toda la vida. Pues en ese momento descubrí, desde una posición obviamente de gerente, de encargado, de maître, en fin, de responsable de AIB de algún hotel allí en la zona de Florida, cómo gestionar grandes volúmenes. Y lo que explicaría, o tal como yo lo entiendo, es que gestionar grandes volúmenes, es decir, hoteles con 25 puntos de venta, o 75 hoteles, o 80 hoteles, o 90 hoteles, en la práctica es muy diferente, pero en esencia es exactamente lo mismo. Es decir, la calidad es la suma de pequeñas calidades. Para gestionar una gran compañía o gestionar mucho volumen, has de ir sumando pequeñas calidades. Es decir, cuando me preguntan cómo, por ejemplo, oye, ¿cuántos empleados necesitas en un resort de 1000 habitaciones con 28 centros de consumo? Pues la verdad es que yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero si me preguntas, y esto intento explicarlo de una manera gráfica, ¿no? Y para no aburrir, pero si me preguntas cuánta gente necesitas en un bar de 100 plazas que abre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues hombre, si me explicas cuál es la legislación allí en cuanto a jornadas laborales y descansos, y cuántos metros de barra hay, cuántas mesas, y consensuamos un estilo de servicio, pues seguramente, sin duda, haremos un staffing adecuado para ese bar. ¿De acuerdo? Pues bueno, si juntamos el staffing de los 25, 30, 50, 100 centros de consumo de ese resort, pues tendremos la plantilla necesaria para un resort de 1000 habitaciones. Luego, obviamente, habrá que ajustarlo a los presupuestos, a los objetivos globales del hotel. Pues esa es la manera en la que funciona igualmente una cadena hotelera. Tú trabajas el detalle y vas construyendo equipos. Vas construyendo equipos, desarrollando sistemas operativos, desarrollando manuales, vas construyendo en base al detalle la calidad global de la compañía. No sé si estoy consiguiendo explicarme bien. Ese es el objetivo. Vas juntando, es un Tetris. Y obviamente, conforme tú vas construyendo conceptos, desarrollando proyectos, siempre tienes que ir desarrollando personas o ayudando a que personas crezcan con esos proyectos. Y eso hace que a cada persona le asignes un proyecto y que todas esas personas lo vivan, se impliquen y lo construyan. Esa es la manera en que tú construyes un departamento corporativo o gestionas grandes volúmenes, asignando proyectos, construyendo proyectos y asignándoselos a personas, dándoles formación, dándoles obviamente responsabilidad, apoyo y obviamente con un control y un seguimiento. Esa es la visión, eso es la manera de construir. Si tú trabajas en un hotel y tienes que llevar 5 puntos de consumo, lo que no puedes hacer es tener un horario donde hay 100 personas y hacer los horarios de 100 personas. No, tienes que trabajar con detalle cada centro de consumo, adecuarlo a las necesidades del hotel en el que trabajas, a las franjas horarias, adecuarlo a las necesidades, en fin, de los clientes, y a partir de ahí construyendo pequeños equipos que gestionan centros de consumo. Todo eso lo sumas y al menos esa es la manera en la que yo he enfocado mi carrera y en la que me enseñaron. Yo tuve, y para terminar, no me alargo más, tuve grandes maestros. En concreto recuerdo a un gran profesor que fue Mediavilla, era un gran experto en catering, uno de los grandes profesionales de este país, y dimos 2 banquetes de 8000 personas en el Palau Sant Jordi, que incluso hubo que construir, hubo que levantar un poco el suelo para poder hacer el aperitivo debajo, fue una obra increíble. Pues cuando nos plantearon eso, dijimos que nosotros no sabíamos hacer, ni teníamos personal ni conocimientos para hacer un banquete de 8000. Pero claro, sí que teníamos un equipo para hacer 8 banquetes de 1000 y teníamos muy buenos maîtres para hacer luego 10 banquetes de 100. Con lo cual, lo que nos dedicamos fue a organizar banquetes de 100 personas y la verdad que la cosa salió muy bien. Pues eso que aprendí
con este gran profesional, que tuve la suerte de conocer y trabajar con él, pues intento aplicarlo luego en mi carrera. No sé si he conseguido trasladar el mensaje, pero eso es como enfoco la gestión de los volúmenes, ¿no? Esa es mi forma de entenderlo. Muy interesante, Sergio, y esto nos ayuda a que, si quiere continuar Silvia, pueda acabar de también explicar ella su propia experiencia y qué diferencia hay, más ella que viene aparte de otra, o sea, previo que no tenía que ver con la hotelería. Bueno, la verdad es que el enfoque, ¿no?, de cómo podemos diferenciar un único punto de venta con un corporativo hotelero, con un grupo de una cadena de hoteles, para mí está en que un punto de venta no se puede aprovechar de una globalidad, ¿no? Al final, tú con tu punto de venta eres autónomo y no te puedes aprovechar de otro tipo de sinergias o como estaba explicando un poco Sergio, ¿no?, que cuando tú ya tienes un conjunto de unidades de negocio y ese conjunto de unidades de negocio es lo que te va a crear el corporativo hotelero o la idea de un catering gigante con distintos tipos de negocio. Te puedes aprovechar tanto de proveedores, de equipos, yo qué sé, te engloba un ámbito muchísimo más amplio a la hora de poder ir orientado además al objetivo nuestro, que siempre es el resultado, ¿no? Al final un conjunto, o sea, un corporativo hotelero, lo que vamos a tener es que bajo una misma estrategia y un plan estratégico orientado al global, vamos a obtener mejores beneficios, vamos a hacer todo un poco mejor, o sea, vamos a encontrar nuestro punto de estabilidad en una compañía. En un único punto de venta, pues tienes más dificultades a la hora de hacer. Al igual también tienes otras ventajas, como que no te tienes que orientar solo hacia una cosa, eres mucho más ágil a la hora de hacer cambios o a la hora de obtener beneficios. Vamos, yo es como lo puedo enfocar. Y por cierto, Sergio, has nombrado al señor Mediavilla, que sepas que es que soy... No le puedo, bueno, no voy a querer más y he aprendido muchísimo de él y hace como un par de años pude tomarme un café con él en Barcelona y compartir pues todo lo que él te contaba, ¿no? Que es que te completaba muchísimo en tus conocimientos y te aportaba en media hora, te aportaba lo que un máster te da en 6 meses, ¿no? A veces, o sea, que me uno a esa admiración hacia el señor Mediavilla, que para mí fue brutal. No trabajé con él, pero sí que me dejé asesorar muchas veces y fue fantástico. Perfecto, Silvia. Pues, Patricia, si quieres continuar. Bueno, yo desde un punto de vista un poquito más junior, por pues la perspectiva que te puede aportar, creo que es una visión un poco más global, como comentaban mis compañeros, la posibilidad de crear sinergias entre los diferentes hoteles, que es algo que estamos viviendo entre nosotros, unir a esos equipos o a esas personas que van a estar al cargo de esos diferentes puntos de venta para, como decía Sergio, poder conformar ese Tetris, que sean lo más autónomos posibles, esa perspectiva que te puede dar diferente por las diferentes casuísticas de cada uno de los hoteles, esa agilidad al ser diferentes casuísticas, ese aprendizaje quizá multidisciplinar de gestionar los puntos de venta. Y yo creo que, como decía Silvia, pues en cuanto a la gestión te optimiza y facilita lo que, pues al final lo que funciona en uno, pues en cuanto a proveedores o en cuanto a sistemas de trabajo, a infraestructuras o dimensionarlos, pues te funciona en el otro y te da esa agilidad para poder gestionarlo. Genial. Pues si quieres continuar, segundo. Muy interesante. Bueno, ser el último me quitáis casi todas las opciones, ¿no? No, pero yo al haber estado en los dos sitios, os cuento un poco cómo lo veo. Para mí, el hotel es nuestro cliente al final para el mundo corporativo. Es nuestro centro productivo, quien nos exige, quien nos pide, quien tiene la autoritas para decirnos cualquier cosa que está sucediendo en los hoteles.
y como ello pues tienen ciertas cosas que yo considero que se aprovechan dentro del mundo corporativo. Ese conocimiento del cliente lo trasladamos al mundo corporativo y lo llevamos a todos los modelos de Customer Centric y de Customer Journeys que como veis en Starbucks, en otras compañías lo llevan muy a rajatabla. Son mucho más ágiles los hoteles en las tomas de decisiones y nosotros en el mundo corporativo cogemos eso y nos lo llevamos a metodologías Agile, por ejemplo. En los hoteles tiene un control operacional mucho más cercano, mucho más exhaustivo y nosotros en corporativo nos lo solemos llevar a temas de lean management y otro tipo de cosas. Y una cosa que hacemos mucho con los hoteles y que los hoteles son fundamentales en este proceso son los pilotos. Nosotros utilizamos hoteles como piloto para poder hacer realmente después extensiones de esos resultados a otros hoteles de la compañía, ¿no? A nosotros nos obsesiona muchísimo y a mí personalmente también me obsesiona muchísimo dos cosas en el mundo corporativo, sobre todo en el hotelero, ¿no? Que es el que nos estamos trabajando en estos momentos. Y para mí es la comunicación y lo que es el proyecto. En la comunicación nosotros esa verticalidad, esa manera de trasladar qué es lo que queremos a ciertos hoteles para mantener ese cierto grado de consistencia, ese cierto grado de verticalidad. Tenemos que mantener pues, mensajes muy cuidados con los hoteles, tenemos que hacer diferentes seguimientos, o sea, al final creamos figuras para poder hacer esos seguimientos, que nosotros en la compañía le llamamos key users, que son personas fundamentales para establecer esos proyectos y sobre todo que esa comunicación sea muy ágil a la hora de tomar decisiones. Esto nos lleva también a un tema de que nos obsesiona también el ADN que tenga una compañía a nivel corporativo, pues a nivel hotel a lo mejor no lo tienes tan definido, pero en corporativo tienes que estar muy pendiente de ese ADN de compañía y de ahí salen los famosos cross-training. Nosotros hicimos el año pasado un ejercicio en el cual cualquiera podía moverse entre hoteles de la compañía para hacer diferentes stats de cualquier tipo, desde alguien que está en la plonge a conocimientos ya no tanto operativos como también de gestión. Y después está en el tema de la comunicación, que nos obsesiona también el tema de los factores culturales. Cuando nos vamos a implantar ciertas cosas, nosotros creemos que en nuestro punto de venta, en nuestro hotel, funcionan las cosas de una manera, pero a lo mejor cuando extrapolamos esa manera de hacerlo a otros entornos culturales, a islas, a países que no tienen nada que ver con el originario de donde creamos el concepto, pues cambia bastante. Y también es cierto que estamos obsesionados con esto del tema del factor cultural. Entonces, en términos corporativos, somos muy obsesivos con el tema de cómo comunicamos y cuál es la comunicación de cara a los hoteles. Y después, lógicamente, el proyecto. Surgen muchísimos proyectos. Tenemos que pensar en el mundo corporativo pues en proyectos comunes que sean de aplicabilidad a todos los hoteles. O sea, sé que el room service, el desayuno, ciertas cosas no son tan relevantes en ciertos hoteles independientes, pero en compañías como las nuestras, al final es nuestro added value de cara a venderlo a nuestros clientes, ¿no? Entonces, los proyectos se convierten en más comunes y más transversales en el mundo corporativo. Y después hay una cosa que también nos obsesiona en el mundo corporativo y que es un poquito más difícil llevar en el mundo hotelero, o sea, en el mundo de hotel individual, y es el tema de la innovación. Cualquier proyecto, cualquier cosa que sacamos, tenemos que crear un poco ese ecosistema innovador, startupero, para empujarlo y para intentar sacarlo lo antes posible y poder trasladarlo a los demás hoteles, ¿no? Entonces, como resumen, básicamente, en el mundo corporativo estamos muy enfocados al tema de cómo comunicamos y qué comunicamos y sobre todo al tema de proyectos muy transversales que apliquen a muchísimos hoteles y muchísimas marcas, ¿no?
Entonces, para mí ese sería un poco el resumen de las diferencias un poco entre uno y el otro. Muchas gracias, Segundo. Bueno, nos ha quedado claro que trabajar en un corporativo no es tarea fácil y desde luego tomar decisiones tampoco, porque el grado de cómo afecta es bueno, proporcional a los hoteles que se gestionan. Entonces, como siguiente pregunta, si podemos entrar en el tema, sería ¿cuál es el objetivo del director de alimentos y bebidas? Y un poco a qué retos está expuesto diariamente. Y esto creo que Sergio, en el libro que ha publicado con lo de habitaciones en la carta, es lo que comentábamos antes. Entonces, si quieres, o sea, Sergio, continuar. El primero otra vez. Bueno, sí, o podemos darle la vuelta y ahora que... Damos la vuelta porque... Vale, pues aquí, Segundo. Claro, damos por Segundo ahora. Fantástico. Venga, como queráis. Pues cómo tiene que ser el rol. Una de las cosas que sí que tenemos clara es que todo el legacy que tenemos y todo lo que hemos hecho ha pasado a un segundo plano. Estamos en una época que va todo muchísimo más rápido y que a lo mejor el legacy que tenías antes, la experiencia, es un aspecto fundamental, pero no a lo mejor tan fundamental en estos momentos, ¿no? Yo creo que tiene que tener varias cosas. Sobre todo el challenge en estos momentos es adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Se ha acelerado la inmediatez, queremos las cosas para ayer, eso está absolutamente claro. Y aparte de los hábitos obvios de consumo nuevos, como pueden ser delivery, takeaway, pues hay otros encima de la mesa en temas de hábitos de consumo, como son la movilidad. O sea, nosotros el tema de la movilidad nunca pensamos que sería un factor determinante para tomar decisiones hoy en día, tanto en aspectos de gestión como aspectos de comercialización de cualquier producto, de cualquier concepto que tengamos, ¿no? Empiezan factores en estos hábitos de consumo fundamentales como la sostenibilidad. Cada vez más estamos yendo a intentar tener que ver cómo hacemos las cosas de una manera muchísimo más sostenible y muchísimo más enfocada con nuestro entorno y con el medio ambiente. Y sobre todo, que estamos también dentro de los hábitos de consumo comoditizando el tema de la propuesta de valor. Nuestra oferta gastronómica se está simplificando en diferentes momentos para reducir la mise en place, para hacer una serie de cosas que seamos muchísimo más eficientes a la hora de gestionar pues nuestra propuesta, ¿no? Entonces, los hábitos de consumo tenemos que estar mucho encima de ellos porque cambian constantemente y son tremendamente ágiles. Y después también hay otra cosa fundamental que son que tenemos nuevos players en el mercado y que tradicionalmente competíamos o nos mirábamos unos a otros, pero ahora tenemos otros players en el mercado que son fundamentales. O sea, la restauración organizada ha venido para quedarse. Hay nuevos grupos de restauración que utilizan dark kitchens, que tienen cocinas centrales que producen de una manera absolutamente bestial productos tremendamente bien redondos. Players en el mercado relacionados con asset management. Cada vez las compañías hoteleras llegamos a acuerdos en los cuales rentabilizamos espacios puramente de assets, o sea, puramente de externalizarlo con un proyecto o con un concepto que considere que podemos considerar nuestro partner, por así decirlo. Y también tenemos que lidiar en nuestro día a día con todo esto, con los nuevos players del mercado que están aquí y que han venido para quedarse y que nos pueden dar muchas lecciones en cuanto a cómo digitalizan procesos y cómo hacen ciertos parámetros operacionales, ¿no? Y después, un trending topic, ya os digo, yo estoy diciendo cosas que creo que van a ser fundamentales. Para nuestro día a día y para nuestro rol como F&B managers. Hay una cosa que va a ser trending topic que creo que va a estar en boca de todos en los próximos meses, años o lo que sea, que creo que va a ser la eficiencia operacional. El tema de la eficiencia operacional es absolutamente fundamental en nuestro día a día y tenemos que absorber conocimientos de otros sectores porque muchas veces, y esto es una crítica personal, pero solo la podemos hacer nosotros porque estamos dentro del sector, es que somos un poco endogámicos, tenemos que coger cosas de otros sectores, del industrial, de cómo hacen ciertas cosas otros,
para poder aplicar técnicas de eficiencia operacional, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser fundamental en los próximos años, cuán eficiente eres y cuán eres capaz de obtener resultados con los mínimos recursos posibles, ¿no? Y después, otro aspecto que tenemos que adaptarnos y que tenemos que tener encima de la mesa es el tema de la segmentación. Históricamente, las compañías hoteleras tienen una segmentación por marcas, segmentaciones por categoría de hotel, y hoy básicamente el cliente busca experiencias, independientemente de la tipología de hotel que tengas. Y esas experiencias al final son las que van a marcar un poco esa tendencia. Airbnb es un nuevo player en el mercado, pues Airbnb ha fichado a John Eve para su experiencia gastronómica y para ver cómo tienen que ser las experiencias de sus clientes en Airbnb, por ejemplo. Entonces, nuestro mundo tradicional, y eso que yo vengo de vacacional y ahora estoy mucho más enfocado en urbano y tal, pero nuestro entorno, el resumen es que va muchísimo más rápido. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias cada vez más, tenemos que tener en cuenta nuevos players, nuevos conceptos y sobre todo ser muchísimo más eficientes operacionalmente de lo que lo éramos. Y yo creo que es ese el rol que vamos a tener que asumir a futuro en los próximos tiempos, ¿no? Esa es mi opinión personal, ¿no? Gracias, Segundo. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que has dicho y sobre todo todo el tema de las tendencias y lo que vendrá. Así que, Patricia, si quieres continuar y vamos la rueda hacia atrás. Totalmente de acuerdo, pero me lo dejas muy difícil porque el bagaje del Segundo, yo vuelvo a decir que soy la junior aquí y lo veo desde otro prisma quizá un poquito más inferior, pero bueno, coincidía con él en el tema de la optimización de recursos, que es algo que a mí la verdad que me obsesiona un poco, el tema de la experiencia que comentaba él, pues nosotros desde la compañía sí que ponemos el cliente en el centro y generar esa experiencia y generar ese valor dentro de nuestro departamento creo que es fundamental. Al final, bueno, pues lo tradicional de los hoteles no era eso, sino como un servicio. Y yo lo he vivido en mi carrera, ¿no? Cuando empezaba en los hoteles era como, no, pues esto está aquí como para dar un servicio, algo que comentaba también Sergio antes, y es como, yo nunca lo había visto así, era como, joder, pues no vengo de restaurante también y no lo entiendo como un servicio, sino como generar esa experiencia para el cliente y ese recuerdo memorable de lo que le puedas ofrecer o de adaptarte a esas tendencias para ofrecerle lo que realmente le pueda sorprender, que es el caso de nuestra cadena. Intentamos estar siempre haciendo cosas y estar siempre haciendo dentro de la propuesta de Fambi pues cosas que puedan sorprender y que vayan de la mano pues o de la música o de otros factores que le puedan sumar a nuestra propuesta de Fambi para generar esa experiencia. Y bueno, como reto, como cadena quizá más pequeña dentro de la marca paraguas de Palladium como es Only You, pues yo creo que mantener engrasada esa maquinaria de los equipos para que den los mejores resultados. A mí que me gusta estar un poco más entre bambalinas es algo que me encanta, ¿no? El hacer que todo funcione y que parezca que funcione sin necesidad de mucho más. Una visión totalmente diferente a la de Segundo, pero bueno, más casera, digámoslo así. Bueno, pero también válida, Patricia. Silvia, si quieres continuar. Sí, Blanca, bueno, yo digo lo mismo que Patricia, ¿no? Que después de la exposición de Segundo nos ha dejado ahí ya con mucho explicado, pero es que es verdad, lo voy a personalizar un poquito al objetivo nuestro de Vinci Hoteles, ¿no? Nosotros siempre intentamos, o sea, nuestra identidad es que trabajamos para integrar nuestros hoteles y por tanto nuestros puntos de venta de restauración en las ciudades, un poco analizando la ciudad, cómo se comportan en la ciudad y generar una oferta creativa y diferenciadora que nos dote esa identidad de marca y al final nuestros conceptos de restauración funcionen no solo ya con nuestros huéspedes, ¿no? que al final es una cosa que ha variado mucho, sino que los clientes sean de fuera del hotel, no solo los clientes que les alojen. Y bueno, ese es un objetivo que nos hemos marcado en la compañía desde hace ya un par de años, es que nuestros hoteles al final
se llenen de clientes que no estén alojados y integramos nuestros espacios en la ciudad. Pues bien, buscando un restaurador de la ciudad y bueno, que es te hablo un objetivo nuestro personal como Vinci Hoteles, ¿no? Luego sí que es verdad que un objetivo claro, que ya lo explicaba Segundo, es que con la evolución ahora mismo y que cómo corre todo y lo rápido que va, pues anticiparnos a lo que pueda ocurrir, pues hablaba, ¿no? de todas las dark kitchen que están ahora con todo el delivero y demás, pues nos tenemos que adelantar a ellos, o bien nuestros metros cuadrados que tengamos, intentar que sea otra unidad de negocio y bueno, son objetivos que nos marcamos para poder ser rentables y seguir incrementando la producción y estar ahí, ¿no? Y aparte de todo, o sea, ahora estamos muy enfocados a la sostenibilidad, a la digitalización. Nuestro objetivo tiene que ser el estar muy rápidos a la hora de poder ordenarnos y estar a la par que está el resto, ¿no? Porque los grupos restaurantes van muy rápido, crecen muy rápido. Fíjate con todo lo que ha ocurrido con el COVID, hay restaurantes que se están abriendo, o sea, que es un no parar, ¿no? Y bueno, y como reto un poco es lo mismo que decía Segundo, que estemos preparados y anticiparnos y bueno, y a nivel de operaciones igual, anticiparnos para poder ser mucho más ágiles y más productivos. O sea, que yo creo que esos son los objetivos y uno de los retos más importantes, ¿sí? Para poder seguir creciendo en F&B. Bueno, desde luego que aparte la época en la que estamos viviendo va a marcar un antes y un después en la manera de consumir y cómo consumen tanto turista como cliente local, si va a hotel. Si quieres continuar, Sergio. Bueno, pues, oye, cosas muy interesantes se han dicho y quizá yo voy a decir algo simple, pero es algo simple y es una conclusión a la que he llegado en mi carrera y un poco lo que explico en el libro, ¿no? Es decir, si yo ahora tuviese que ir a cualquier entrevista de trabajo, de ayudante de camarero, de fregaplatos, en cualquier posición dentro de departamento de alimentos y bebidas, y me preguntasen pues cuál es mi trabajo o qué iba a hacer y tal, yo lo diría con mucha claridad. El objetivo de cualquier trabajador de cualquier hotel y del director corporativo de alimentos y bebidas es vender habitaciones. Ese es el objetivo número uno y la razón por la que te contratan. Es decir, a nadie le contratan en una cadena hotelera para que haga su gran carta, para que haga su... No, el objetivo de una cadena hotelera, la rentabilidad de una cadena hotelera está en las habitaciones. ¿De acuerdo? Es decir, el margen de beneficio, el escandallo de coste de una habitación es muy pequeño. Bueno, ahora estamos en una época muy fastidiada, ¿no? Pero el escandallo, el coste de venta de una habitación es muy pequeño. El margen de rentabilidad es enorme, ¿no? El margen es del 55, del 60, del 70% a veces. Hoy en día, además, intervienen en la venta de una habitación 2 o 3 personas. En la venta de una tortilla en el desayuno intervienen 3 veces más personas, ¿eh? El economatero, el cocinero, el ayudante, el maître, el hostess, el jefe de compras. El proceso de transformación, de elaboración de una tortilla y el precio que va a pagar el cliente por esa tortilla y además las posibilidades de que esa tortilla salga mal, son mucho mayores. Es decir, el proceso de trabajo es más costoso y a la vez más complejo. Es decir, un hotelero, ¿cómo ve eso? Lo ve como un problema. La restauración, muchos hoteleros, propietarios, gestores, la han visto siempre como un problema. Y nosotros, los directores, la gente de restauración que estamos aquí, hemos de decirles que no es un problema, sino que es una oportunidad. Un director de alimentos y bebidas, pues lo que tiene que hacer es vender habitaciones. ¿Y cómo? Pues aportando valor al producto hotel, haciendo que ese hotel sea diferente, generando experiencias, diseñando una oferta adecuada al target de cliente de ese hotel o de esa cadena o de ese destino en concreto
una oferta gastronómica y de producto y de servicios que sea atractiva, que sea sostenible tanto en el entorno como obviamente económicamente, que sea atractible y sobre todo que sea rentable, que optimice espacios y que te haga diferente. Es decir, hoy en día plantear la restauración o analizar la restauración hotelera en términos de una cuenta de el restaurante gana o pierde dinero, o el minibar gana o pierde dinero, en términos de pérdidas y ganancias, de gastos y tal, eso no tiene ningún sentido. Hoy en día hay herramientas que permiten ver, ahí está la reputación online y el tema y programas con Review Pro, en fin, todo esto, que nos permiten conocer exactamente cuál es la importancia que los huéspedes, que los clientes dan a los servicios de restauración. Y por lo tanto, la nota final que tendremos en Booking o en Expedia o en cualquier otro canal de venta, vendrá muy marcada por los servicios de restauración que estamos ofreciendo. Es decir, el trabajo fundamental de un director corporativo de AIB es crear productos, aportar valor a la marca para que se vendan más habitaciones. Y esa es la forma y esos son los argumentos y las técnicas que tenemos que desarrollar nosotros, la pedagogía que tenemos que hacer dentro de una cadena hotelera o dentro de un hotel para tener éxito y consolidarnos. Ser el solucionador de problemas. Mire, yo tengo aquí un restaurante que aquí no sabemos tal y si pollo, tortilla. No, mire, oiga, mire, vamos a ver, ¿usted qué clientes tiene? ¿De dónde son? ¿Son chinos, japoneses, yugoslavos? Bueno, ya no hay yugoslavos, en fin. De Andorra, de Barcelona, de Cádiz, ¿de dónde son? Pues mire, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así, así, así. Tú le solucionas el problema. Y no solamente le solucionas el problema, sino que además ese producto le hace ser diferente y mejor y único frente a la competencia. Genera reservas. Si genera reservas, genera más precio medio, genera más rentabilidad, el famoso ese, no me gustan mucho las palabras inglesas, ¿no? Eso que el REPA, genera más beneficio. Pues sin duda, un director de alimentos y bebidas ha de ser sobre todo una persona con mucha empatía. Empatía frente al entorno hotelero, a su propia organización, que entienda por qué está ahí. Está ahí porque quieren vender más habitaciones y han visto que si se come mejor y si es más atractivo y tal, pues el hotel va mejor. Empático frente a los clientes porque tiene que entender qué es lo que quieren y empático, como decía antes, segundo, pues frente a sus propios colaboradores, frente a su equipo. Trabajar para que sean más efectivos, para que sean más eficaces, más eficientes. Ha de ser un solucionador de problemas en los hoteles. Tengamos en cuenta que la mayoría de los directivos de las grandes cadenas vienen de comercial, vienen de recepción, de esas áreas y tienen un conocimiento, pues bueno, más de pasada sobre lo que es el área de AIB. Es decir, sin duda, hemos de orientar nuestra tarea a eso. Eso es como yo lo concibo. Gracias, Sergio. Bueno, voy a animar a que los asistentes, si quieren participar con preguntas, porque ahora ya vamos a pasar a la última parte, que son qué habilidades necesita un buen director corporativo de alimentos y bebidas. Entonces, si queréis ir planteando preguntas, ya tenemos algunas. Entonces, ahora podemos empezar por Patricia o por Silvia, que nos cuenten qué habilidades creéis que son clave para poder dirigir al final tantos puntos de venta. Creo que al final Sergio en el final de esta última pregunta ha hilado muchas de ellas, ¿no? Ese solucionador. Yo había puesto que como cualidad pienso y creo que debemos de ser muy, muy resolutivos. Y esa adaptabilidad que comentábamos antes, pues el entorno buca tan cambiante, pues tenemos que ser como muy flexibles y adaptarnos muy fácil y muy rápido. Una capacidad de organización, que creo que para mí es básico, ser una persona organizada y sobre todo esa empatía de la que hablaba Sergio para con el cliente y sobre todo también para con los equipos, ¿no? Yo creo que es algo que no hemos comentado, pero creo que la situación actual y lo que nos ha pasado factura a todos y cada uno de nosotros y sobre todo esa empatía para con los equipos, ya sean los gestores de los equipos o los propios equipos. Creo que hay que practicar esa escucha activa y esa empatía para obtener los mejores resultados de ellos. Creo que pueden ser algunas de las cualidades que hemos de tener, aparte de las técnicas de gestión y demás que al final se presuponen. Gracias, Patricia. Pues, ¿quieres continuar, Silvia?
Te doy la Sí, palabra. unir, por ejemplo, la capacidad de liderazgo, ¿no? Al final, un corporativo gestiona unidades de negocio en distintos hoteles con equipos con los que tú no tienes la operativa diaria, ¿no? Entonces, a la hora de poner en marcha un concepto gastronómico, cambiar un desayuno o crear un tipo de evento, lo que sea, si tú no tienes una capacidad de liderazgo, al final dependes de los directores de los hoteles y de los equipos que son tuyos, pero están en esos hoteles y que tú no tienes el pulso diario de la operativa para que realmente se cumplan esos KPIs que nos hemos marcado como objetivo. Entonces, creo que es fundamental ser un buen líder, ¿no? Y intentar que te sigan. Luego, por otro lado, también creo que tienes que tener una habilidad creativa a la hora de crear conceptos o planes de acción porque estás en una situación como la de ahora o la anterior y sobre todo por los hábitos de consumo actuales que son tan dinámicos, ¿no? Si no eres creativo te vas a quedar atrasado y luego pues sí que la motivación hacia los equipos, la motivación hacia ti mismo, la motivación hacia tus jefes, o sea, al final una actitud positiva creo que va a dinamizar siempre el resultado, ¿no? Y bueno, pues al final también lo que decía un poco Patricia, habilidades que ya sean con el puesto, de gestión, de coordinar con el resto de departamentos, de fijar objetivos, bueno, es algo que sea por hecho que van con tu puesto. Más o menos es esto lo que creo que es habilidades a destacar. Está claro que reinventarse o morir. Totalmente. Pues segundo, si quieres. Sí, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Al final, yo lo resumo en un tema que es inteligencia emocional, o sea, saber leer el contexto en cada momento y tener que adaptarnos en cada momento a ciertas circunstancias que inevitablemente vamos a tener que afrontar. Esta pandemia y este proceso actual lo que nos ha puesto es al límite. Y cuando nos pone al límite y ya llevamos casi, bueno, yo suelo decir que estamos cerca ya del año después de toda esta historia, lo que se nos pide a nosotros no es tanto que se presupone esa capacidad analítica, ese saber hacer, ciertos parámetros habituales que tenemos que tener dentro del rol de FAMBI, ¿no? Pero ahora se nos pide un poco que sepamos leer el contexto de una manera adecuada. Una de las cosas que más estamos haciendo o estoy haciendo en muchísimos casos es llamar a gente que se encuentra en el ERTE en estos momentos. Se nos pide un poco estar al lado de la gente en momentos en los cuales son tremendamente difíciles y mucha gente que está en esa situación en estos momentos. Porque realmente esto es absolutamente cíclico, todo el mundo dice que esto va a volver, etcétera, pero nuestro rol es un poco de estar ahí cerca de toda esa gente que lo necesita en estos momentos, ¿no? Y entonces eso es una manera de leer el contexto ahora mismo. Y en época un poco de bonanza, leer el contexto era pues expandirte, crear conceptos, tener esa capacidad de adaptación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nuestra mayor exigencia en estos momentos es tener esa capacidad de adaptación y de entender mucho el contexto y ver en dónde nos encontramos en estos momentos. Yo creo que es un poco sumar a todo lo que habéis dicho, que estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Y nos falta esa la parte humana de acercarnos cada vez más a la gente y estar más cerca de la gente después de casi 12 meses. Gracias, segundo.
Mira, yo ahora le voy a preguntar a Silvia, que creo que tiene que abandonar la reunión, por si se quiere despedir y... Sí, efectivamente tengo que abandonaros porque tengo ahora otra reunión a las 7 en punto. Y nada, daros las gracias por todo, por compartir conocimientos. Me ha encantado escucharos a los tres, Segundo, Sergio y Patricia. Y Patricia, para ser la junior, como ella dice, creo que vamos, que puedes estar muy contenta. Y a los demás que estáis por ahí escuchándonos, pues que hasta la próxima y que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, sobre todo en los tiempos en los que estamos, que nos va muy bien tirar a unos de otros, ¿no? Y escucharnos y pedir ayuda y compartir. Así que nada, muchísimas gracias, Eduardo y Blanca. Nada, muchas gracias a ti, Silvia. Un abrazo. Adiós. Adiós, hasta luego. Sergio, quedas tú para contarnos las habilidades. Bien. No me voy, como ya prácticamente sí, han definido muy bien el perfil, no me voy a alargar mucho. Pero, un director de alimentos y bebidas tiene que tener sobre todo una buena base técnica y experiencial. Es decir, hay que haber sido monaguillo antes que fraile, eso está claro. Es decir, uno tiene que saber de qué está hablando y tiene que haber trabajado, conocido, tener una formación técnica y una formación gastronómica. Y aparte tener unos conocimientos, por descontado, de gestión de equipos incluso plurinacionales y multiculturales, saber cómo decía antes mis compañeros, saber cómo tienes que hablar y cómo tienes que hablar con cada uno, ¿no? En función de con quién estás hablando, saber leer el partido, ¿no? Y por descontado ser muy flexible, tener reflejos, ser muy creativo y observador y tener la capacidad de escuchar y de aprender siempre, porque una de las primeras tareas de un corporativo es trasladar, hacer benchmarking, esto que llaman, es decir, aprender buenas prácticas que están haciendo en un hotel o en un restaurante y aplicarlas en otros, es decir, aprender de gente de tu equipo y trasladar esos conocimientos para hacer mejor al resto del equipo. Eso es fundamental. Bien, creo que ya que hasta aquí, creo que la definición era esa. Pues muchas gracias a los cuatro, no está Silvia, pero por todas, o sea, qué bien habéis explicado lo que es un director corporativo de F&B. No es una tarea fácil. Y nada, y ahora me gustaría pasar a unas preguntas que os han planteado. Sí que es verdad que hay algunas que inevitablemente queríamos salir del tema también COVID, que es todo alrededor del COVID, pero está claro que van a cambiar cómo van a consumir nuestros futuros clientes. Entonces, la primera pregunta es si creéis que las experiencias que buscarán los clientes cambiarán después de que pase el COVID. Y concretamente se refiere a un plazo de 6 o 12 meses y cómo afectará la salud higiénica a la experiencia del cliente. Entonces, quien quiera, Segundo, Patricia o Sergio. ¿Quién se lanza? Bueno, yo, venga, ya para no... yo pienso que la experiencia, los objetivos de los clientes, pues ya los sabremos cuando lleguen y nos adaptaremos, ¿no? Es decir, ahora, como dije en una webinar, ahora estamos todos, tenemos un empacho de expertos y que es algo alucinante, ¿no? Hay un montón de expertos que ya nos están explicando cómo va a ser todo en el futuro. Yo realmente no sé cómo va a ser todo en el futuro. Lo que sí sé es que intentaré adaptarme lo más rápido posible, como decía en Segundo. Intentaré aprender y situarme, ¿no? Lo que parece obvio es que a corto plazo la gente sin duda va a querer ser feliz, va a querer disfrutar y va a querer volver a viajar y volver a estar en un hotel y tener una buena mesa y una buena compañía y tener una gran experiencia. Nosotros creo que lo que tenemos que hacer es tener productos, sin duda, jugar con la sostenibilidad, con la integración en el entorno, es decir, hoy en día cualquier concepto que funcione debe estar integrado en el entorno, pero no solamente el entorno natural, sino el entorno cultural, el entorno social. La digitalización es una de las... un tema que se ha acelerado en estos momentos y creo que es muy positivo. Y por descontado hemos de transmitir sobre todo tranquilidad y seguridad. Y luego, pues, oye, una buena comida, un buen vino, eso siempre va a ser, y una buena compañía, es eso que nosotros hacemos, lo tendremos que seguir haciendo. Obviamente, pues,
transmitiendo esa seguridad, esa tranquilidad, pero sin duda eso va a ser así. Yo creo que eso no va a cambiar. Obviamente habrá que incorporar nuevos conceptos que antes mencionaba, ¿no? Como el delivery, el takeaway y otros conceptos que han llegado y que van a ser y que tendremos que integrarlos incluso en los hoteles, ¿no? Nosotros hemos empezado a hacer delivery y me consta que en NH también. Es decir, todas estas cosas tendremos que hacerlas e integrarnos, pero la experiencia, yo creo que la buena mesa desde los romanos y los griegos hasta ahora, en esencia ha cambiado un poco. El goce de los sentidos y el disfrutar con una buena mesa, eso va a volver con algunas connotaciones, pero va a seguir siendo lo mismo. Y al fin y al cabo, de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? De construir experiencias que sean memorables. Nosotros, al fin y al cabo, lo que hacemos es comprar una comida, procesarla, juntarla con una bebida, ponerla en un escenario y que eso sea un goce de los sentidos, ¿no? Y un placer. Pues eso continuará siendo así. Gracias, Sergio. No sé si Patricia o Segundo quieren añadir algo más o pasamos a la siguiente pregunta. No, yo solo decir una cosa, que Sergio tiene toda la razón. Al final somos posaderos del siglo XXI. No hacemos más que dar una comida, alojamiento y abrevar los caballos que se hacían en el siglo XVI, pues lo hacemos ahora en el siglo XXI. Ahora sí, ahora con los coches eléctricos y tal. Pero sí, pero no, lo básico se va a mantener. No soy futurólogo, pero hay ciertas cosas que sí que se van a mantener y estamos muy orgullosos de decir que somos posaderos del siglo XXI. Sí, más modernos, hacemos otro tipo de cosas, etcétera, pero la necesidad básica que nace hace cientos de años se va a seguir manteniendo. Por eso decía un poco también el tema de tenemos que acelerarnos, adaptarnos, pero realmente la base en sí va a seguir estando ahí. Mira, me comenta Patricia que también se tiene que ir. Mira, no sé si te da tiempo, Patricia, a responder una pregunta que puede venir bien porque es a nivel de hoteles urbanos, pero no sé si tienes tiempo o te tienes que ir. Vale, mira, preguntan que cómo creen que se puede recuperar el turista local, el que tenemos ahora mismo más cerca, que precisamente estando, o sea, en hoteles urbanos, es como, ahora mismo es el único cliente potencial que se puede tener. Bueno, es algo en lo que nosotros estamos haciendo especial hincapié y además lo estamos haciendo desde diferentes frentes, no solo desde la parte de alimentos y bebidas, sino al final es el cliente potencial del que podemos disponer ahora mismo. Y creo que pues, desde un cliente que necesite una sala de coworking, hemos abierto un nuevo espacio que se llama Universe para adaptarnos a esa parte de teletrabajo que ha venido para quedarse. Pues hemos adaptado unas salas para que puedas tener tu propio entorno por horas. Es algo que ya se hacía, pero que está mucho más en progreso, más avanzado. Y sobre todo para el cliente local, en la perspectiva de alimentos y bebidas, sí que estamos viendo cómo la gente, pues cuando puede, está ansiosa de generar esa experiencia que no puede, o sea, estamos como encerrados, en cuanto pueden disfrutan, aunque sean clientes locales. Nosotros tenemos productos como el brunch en los que cada fin de semana vemos a la gente disfrutar y por suerte no hemos visto bajar ese volumen o esa clientela que teníamos, esa música en vivo, esa parte que decía Sergio, que al final nos encanta disfrutar en torno a una buena mesa y si puede ser con un buen ambiente o con música, con las medidas de seguridad oportunas y en nuestro caso, por ejemplo, pues haciéndole sentir a la gente que tenemos el espacio ventilado, que hemos adecuado nuestra terraza en la planta séptima y generando toda esa confianza, que lo que decías tú antes, que al final necesitamos toda esa confianza para volver a disfrutar según qué cosas. Creo que el cliente urbano está deseoso y tenemos ahí mucho mercado para poder hacerlo en fin de semana, pues ese desayuno tardío, entrar al hotel a disfrutar del hotel, no como producto de solamente alojamiento, sino generar esa experiencia en torno a alimentos y bebidas. Y creo que en nuestro caso lo disfrutamos día a día con los diferentes puntos de venta. Muchas gracias, Patricia. Pues nada, y también gracias por este ratito. Gracias a vosotros, en especial a Blanca Facundo, que le mando un saludo desde aquí, que es quien, desde la asociación, que me ha empujado a iniciarme en este mundo, aprendiendo un montón de grandes referentes como pueden ser Sergio o Segundo o Silvia, que ha participado con nosotros. Gracias a todos los que han escuchado y bueno,
sin más. Sí que me gustaría decir algo que es algo que no hemos tocado, pero no quizá en exceso, y es que al final dentro de nuestra gestión, dentro de nuestro día a día, no se nos debe olvidar de que esto sí que va de personas, y esa empatía con las personas es lo que nos puede llevar a formar grandes equipos o equipos que solamente sigan unos estándares, y ese equipo es el que te va a ayudar a gestionar, a generar esa experiencia y a generar ese valor en torno a alimentos y bebidas y por ende en el global de la satisfacción del hotel. Muchas gracias, Patricia. Vale, pues mire, yo voy a lanzar otra pregunta que la puede contestar Segundo, si le apetece, que es ¿qué opináis de las herramientas de revenue aplicadas al departamento de F&B y cómo nos pueden ayudar a maximizar las producciones? Pues yo creo que son fundamentales. Aparte de todo eso, nosotros siempre vamos un poco tarde en esto. La parte de alojamiento con el revenue ha empezado muchísimo antes a optimizar todo el tema del pricing. Ojalá nosotros hemos tenido alguna charla con ciertos agentes del mercado, etcétera, y ojalá nosotros pudiéramos poner precios en función de nuestras ocupaciones en los momentos valle, pico o los que consideramos de gaps de oportunidad, ¿no? Creo que hay plataformas ya, esto se está digitalizando muy rápido, creo que hay ya plataformas que ya podemos ir jugando con todo esto y nos falta la parte de lanzarlo al cliente, ¿no? Aquí hay una parte B2B que es oculta, que es nosotros podemos gestionar todo el pricing de las cartas y todo el pricing del F&B de una manera interna y podemos poner los precios. Eso técnicamente hoy ya se puede hacer, pero realmente el tener esa variabilidad de precios de un producto como F&B en diferentes días o en diferentes fines de semana, un precio diferente a otro, aún no lo hemos lanzado nosotros, el mercado, o no está acostumbrado el mercado a visibilizar precios diferentes en función de días, en función de horas, etcétera, ¿no? Esto al final terminará llegando. Terminaremos optimizando todo el pricing de los clientes de una manera muchísimo más ágil de lo que lo estamos haciendo ahora. Y tenemos la gran ventaja de que ya tenemos a las habitaciones que tenemos dentro de los hoteles que ya hacen ese trabajo desde hace un montón de tiempo. El aéreo ya lleva haciéndolo muchos años y nosotros terminaremos haciéndolo de una manera u otra. Sí que es cierto que con todos los modelos de digitalización actuales sí que ya hay plataformas y ya hay modelos en los cuales ya tenemos muchísima más información de la que teníamos hace 5 años, ya trabajamos con Big Data, ya trabajamos con una serie de cosas que nos ayudan a conocer muchísimo más al cliente de lo que lo conocíamos históricamente, pero nos falta ese pequeño salto que indudablemente vendrá sí o sí, no sé cuándo, no soy futurólogo, pero vendrá y lo tendremos en nuestro día a día pues más pronto que tarde, ¿no? Gracias, Segundo. No sé si Sergio quieres añadir algo o lanzo una última pregunta. No, Segundo lo ha dicho muy bien, pero lo que sí para otra lección que nos ha dado la pandemia es que desde luego tenemos que profesionalizarnos en el sector, y hablo de restaurantes, porque también llevamos restaurantes y hoteles, y tenemos que aprovechar la información y la tecnología del Big Data ha de ser una herramienta ahora que nos permita gestionar con más eficacia, ¿no? Y creo que ya poco a poco va habiendo herramientas que podemos incorporar a nuestra gestión. Muchas gracias, Sergio. Pues mira, voy a lanzar la última pregunta y ya luego si queréis añadir alguna cosa más, tanto Sergio como Segundo. Mira, la pregunta es que ¿cómo vamos a equilibrar la calidad, costes y rentabilidad después de tanto tiempo de pérdidas en nuestros hoteles? Muy interesante. Uy, eso, complicado, ¿eh? Muy complicado, sí. Sí. Bueno, las pérdidas, yo creo que gestionar el pasado, esto es una opinión personal, gestionar el pasado es un error. Del pasado hay que aprender, pero hay que gestionar el presente y trabajar para el futuro. Entonces, obviamente las empresas han tenido unas pérdidas enormes, todos hemos tenido personalmente y profesionalmente
un quebranto enorme y la recuperación va a ser lenta, va a haber un despegue del turismo en algún momento, por descontado, porque eso volverá, tarde o temprano volverá. Y creo que sin duda hemos de ser más eficaces, prescindir de costes superfluos, y para eso hay que saber detectarlos. Para eso hemos de tener un conocimiento, debemos ser observadores, tener herramientas de gestión para ello. Hemos de llegar a la esencia de lo que el cliente, lo que el huésped realmente demanda. Por ejemplo, en temas de cartas de restaurantes, pues los restaurantes que empecé a abrir ya en el mes de mayo y en el mes de junio, pues hicimos cartas de platos de éxito. Es decir, cartas muy cortas, cartas con una buena rentabilidad, de platos que sabemos seguro que son top ventas. Es decir, prescindimos de costes superfluos, intentamos ser muy efectivos. En los buffets, ya sé que está prohibido hablar de buffets, pues oye, realmente identificar aquello que el cliente valora muy mucho y apostar porque se mantenga una máxima calidad. En los procesos de trabajo, pues esta pandemia todos hemos aprendido a trabajar con menos recursos. Pues bueno, extraer esa lección y ver cómo podemos ser más efectivos, ¿no? Simplificar procesos y ir a la esencia. Así ajustamos costes. Yo no creo que ahora se trata de recortar sin más, ¿no? Quitar productos, quitar personal, simplificar. Yo eso no creo que vaya a ser la fórmula, porque el cliente más que nunca va a ser el rey. Todos vamos a estar locos por captar clientes. Los clientes lo que buscan es calidad y buscan el mayor valor por el precio que pagan. Tenemos que buscar el punto de equilibrio entre lo que ofrecemos y la rentabilidad. Quizá ajustar márgenes, pero sin duda no podemos renunciar al servicio ni a la calidad, si no nos estaremos equivocando. Claro, Sergio. No sé, Segundo, si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que tenemos encima de la mesa todos, seamos un hotel pequeño, un restaurante pequeño o una compañía hotelera, un ejercicio que hemos hecho todos durante toda esta pandemia, que es calcular cuánto nos cuesta un restaurante cerrado versus un restaurante abierto o cuánto nos cuesta un hotel cerrado versus un hotel abierto. Ese ejercicio creo que lo hemos hecho todos en mayor o menor medida, con mayor o menor exhaustividad, pero todo el mundo hemos hecho ese ejercicio para saber hasta cuándo podemos llegar. Ese ejercicio históricamente no se hacía. Empezamos a hacerlo ahora porque las circunstancias así nos lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces, ese ejercicio lo que ha hecho es darnos muchísima información de cuáles son nuestros costes fijos, de cuáles son nuestros costes variables, de qué cosas podemos prescindir de ellas, de qué cosas no podemos prescindir de ellas, o sea, qué cosas son fundamentales para mover el negocio. Entonces, yo creo que ese ejercicio que hemos hecho todos los que trabajamos en esto hemos hecho ese ejercicio, yo creo que es un ejercicio que nos va a acompañar incluso en un momento en el que nos estemos recuperando. Ese ejercicio lo tenemos que hacer. Si no lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo. Y creo que ahí encontraremos muchísimas respuestas a cómo seremos de mayores o cómo queremos ser el día de mañana o cómo queremos tener nuestro negocio el día de mañana. Creo que ahí está un poco la clave técnica de cómo saber realmente, a la pregunta que nos estaban haciendo, cómo saber realmente qué cosas, cómo va a ir el tema de la rentabilidad a futuro. Muchas gracias, Segundo. Nada, ya para acabar, agradeceros el esfuerzo de haber estado aquí, de explicarnos a todos un poco vuestro recorrido profesional y sobre todo los retos a los que os enfrentáis cada día y a los que vienen. La gente está también agradeciéndoos a vosotros, a Patricia y a Silvia. Y nada, espero que podamos hacer muchas más en AIDABE. De aquí han salido muchas preguntas que se pueden enfocar a un solo webinar. Y nada, pues feliz día, feliz noche, si estáis en Latinoamérica o en España. Así que muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos y gracias por conectarse y escucharnos. Y ojalá, saludos a muchos amigos que vemos por ahí, y ojalá que haya sido algo útil escucharnos.
si hemos podido ayudar a alguien, pues encantado. Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico placer poder responder a vuestras preguntas e intentar aportaros un poquillo de cómo vemos nosotros esto, que no es el vademecum de un médico, pero sí que es cierto que es nuestra perspectiva y nuestra manera de un poco ver las cosas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que estéis ahí por el esfuerzo y mucho ánimo. Sobre todo, no perdáis nunca la ilusión. Esto no va, como decía, creo que decía Silvia, esto va de personas, estar muy cerca de la gente que queréis y poquillo más. Mucho ánimo a todos. Gracias.